respect your Y time. a mí me tocó a la oración humilde. So I'm going to talk about the humble prayer. Hemos estado hablando de la oración, que es, a ver, ¿quién se acuerda el lunes? ¿Cuál fue el tema del lunes? ¿La oración qué? En secreto, ¿ah? ¿Y el día de ayer? So Monday's prayer was ¿Quién about se acuerda praying cuál in fue la de secret. ayer? La oración con perseverancia. Y el día de hoy les voy a compartir la oración humilde. Yesterday we talked about prayer and perseverance, and today will be the humble prayer. Y voy a compartirles la escritura de Lucas capítulo 18 y You voy can a leer please- solamente del 9 al 14. And please turn your Bibles to Luke 18, 9 to 14. Y los que traigan su Biblia pueden irme siguiendo, mis hermanos. And if you have your Bible, you can join me. Y la palabra del Señor dice así: a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Acuérdense que las parábolas las hablaba el Señor, es como decir, te voy a mostrar con manzanitas, ¿ok? Porque viendo no ven y oyendo no escuchan, teniendo oídos no escuchan, perdón. Entonces dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amen, amen. And it says like this: to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I'm not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and I give 10th of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Aleluya, mis hermanos. Para entender un poquito el texto y el contexto de lo que está hablando esta parábola, And just to give a little bit of context, es importante saber qué es lo que era un publicano y qué es lo que era un fariseo, it's important to understand what a Pharisee is and what a tax collector is. para poder entender por qué Jesús les da esta parábola, por qué les explica de esta manera. To understand this parable, Dice, un publicano es un recaudador de impuestos que colabora directamente con Roma, a los cuales se les consideraba como personas impuras, deshonestas, y se hacían ricos engañando a su propia gente. Eran personas ventajosas, sin escrúpulos, traidores de su propia nación. I don't know if I should, ¿voy derecho así? Okay. Sí, sí. Eran traidores de su propia nación y a los cuales, dice, a los cuales sus riquezas los llevaban a practicar una vida pecaminosa. Es por esta razón que los publicanos se habían ganado el menosprecio de todas las personas. so a tax collector was basically someone that collected tax. They dealt directly with Rome. They were known as people who robbed the town of their money. So for this reason, a lot of people did not like tax collectors. They thought they were stealing money from them. Mis hermanos, tomando en cuenta todo lo que les acabo de leer con respecto a un publicano, podemos entender por qué el fariseo no se le olvida en su oración mencionar este publicano. ¿Eh? ¿Por qué no se le pasa? And this is why the Pharisee says, like, a sinner just like this tax collector. Pero vamos a ver qué era un fariseo. Let's take a look at what a Pharisee is, though. Dice, los fariseos eran un grupo político, social y religioso de pensamiento judío en la tierra de Israel, y se les conocía como personas que eran muy arrogantes, que eran hipócritas y que eran personas de doble moral. And it says, a Pharisee is a political, social, and religious group. They came from a Jewish descent, and they exalted themselves. They were arrogant, hypocrites. So nos damos cuenta, mis hermanos, que la oración del publicano no fue oída porque se tratase de, simplemente porque era un publicano él.
And so when we talk about tax collector, they're not being dismissed just because they're a tax collector. Y los fariseos, mis hermanos, no eran tampoco mejores personas como ya se los acabo de describir ahorita. And Pharisees weren't better people either. Pero vemos las dos formas, el diferente tipo de persona que se acerca a Dios. But we look at two different types of people. So, el fariseo le dice, Señor, gracias porque yo no soy como este. And the Pharisee says, I'm thankful I'm not like this tax collector. Este hombre pecador, este hombre tranza, este hombre que toma ventaja de su propio pueblo. This man is a sinner. He robbed these people of their money. Se presenta delante de Dios con una actitud arrogante, mis hermanos. And he presents himself to God with an arrogant attitude. Pero sin embargo, el publicano, dice la escritura, que no se quiso ni acercar. But the tax collector said he didn't even want to come near. Él conocía perfectamente qué es lo que él estaba haciendo. He knew exactly what he was doing wrong. Se sentía impuro, se sentía, no era digno. Yo no quiero ser hipócrita. He felt bad. He felt unworthy. He didn't want to be a hypocrite. Pero algo dentro de él le decía que necesitaba acercarse a Dios. But something within him told him, I want to get closer to God. Que era un hombre pecador, así lo dice la escritura. He acknowledges that he's a sinner. No simplemente decía, Señor, ¿por qué he pecado? Sino soy un pecador. Así directamente lo dice. He didn't say, I sin. He said, God, I'm a sinner. Dice que iba caminando con sus agachado, He said that he had his head down de la vergüenza que él tenía de presentarse delante de Dios. from all the shame that he carried. Entonces, mis hermanos, muchas veces podemos ver esta situación en muchas personas. We can see the situation in many people. En un momento yo estuve así también, en esta misma manera. I was the same way like the tax collector. Así como el publicano. Just like the tax Me invitaban a collector. la iglesia y decía, no, yo no quiero ir porque yo ando haciendo cochinero y medio y la verdad no quiero ser hipócrita. They invited me to church and I said, I don't want to go. I'm a bad person. Pero I don't want ahora to que be he a hypocrite. venido al camino del Señor me puedo dar cuenta que eso solamente era algo que el enemigo murmuraba en mi oído. But now that I'm in church, I know that Satan used that to prevent me from coming. Porque pensaba que el mal podía prevalecer ante el bien. Because I thought that the bad would prevail over the good. Mis hermanos, pero el mal jamás prevalecerá. But the bad will never prevail. Nunca va a ganar el mal, mis hermanos, al bien. The bad will never beat the good. Tarde o temprano, mis hermanos, tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios. Sooner or later, we need to recognize that we've sinned against God. Yo no sé si yo soy el único aquí, mis hermanos, que fallo a Dios todos los días. And I don't know if I'm the only one who's failed against God here. Pero necesito reconocer que necesito el perdón. But I recognize that I need His forgiveness. Mis hermanos, yo me bauticé en esas aguas, así como muchos de ustedes. And I baptized just like many of you. Pero no quiere decir que tengo mi salvación ganada. Doesn't mean that I've won my salvation yet. Yo tengo que perseverar en mi fe. I need to persevere in my faith Tengo que reconocer que todos los días la riego, como dicen en mi pueblo. and recognize every day that I've failed. Y que de una forma o de otra siempre voy a quedar corto delante de Dios. In one way or another, that I have fallen short of His glory. Y no me puedo presentar delante de Dios como este fariseo, And I can't present myself like the Pharisee did. sino que es importante presentarme delante de Dios reconociendo que soy un pecador. It's important to come to God as a sinner Y llegar delante de su presencia, mis hermanos, humillado. and come humbly before His presence. Dejar a un lado, mis hermanos, mis títulos. Put aside my title. Reconocer que soy un pecador. Recognize that I am a sinner. Dice que se golpeaba el pecho, mis hermanos. And said that the tax collector beat his chest. Podemos ver, hablando espiritualmente, que se golpeaba ese lugar donde sentía más opresión, más dolor, más tristeza, más soledad. And spiritually, he beat the part around his heart where he felt that solitude. Porque normalmente, mis hermanos, es ahí el corazón. Because it's truly where the heart is. Cuando uno está en pecado, mis hermanos, o uno reconoce que uno está mal, When one is sinning and recognizes they're doing wrong, sientes que el pecado te está sofocando. they feel like the sin is just suffocating them. Yo he escuchado hermanos que se han alejado del Señor y dicen, yo no soy el mismo. I've heard of brothers and sisters that said, I'm not the same anymore, that have left God. Anduve allá, anduve bailando, anduve tomando, anduve haciendo barbaridad y media, I used to go out to the clubs drinking and dancing, pero algo sentía yo en mi corazón. but something in my heart, Y llegaba a mi casa y reconocía que yo estaba fallando con I came Dios. home and I recognized that I was failing God, Así como el hijo pródigo. just like the prodigal son. El hijo pródigo es aquel que fue y despifarró. Eso quiere decir prodigar, quiere decir despifarrar, malgastar. The prodigal son, he went and lived his life in waste. Malgastar lo que un día Dios puso en tus manos. He wasted what God had given him. Y sin embargo te alejaste de él y malgastaste todo lo que el Señor te había dado. So maybe us, we've left God and we wasted what He's given us. ¿Sabe qué quiere decir pecado? Do you know what it means to say sin? El pecado quiere decir errar al blanco, Sin means to fallarle al target. Hey. fail. Tu fallar al target, al fallarle al blanco. ¿Cuántos han tirado al blanco su To miss the círculo target. con un...
Es fallarle al centro, al círculo. Eso quiere decir pecado. Fallarle a Dios. Eso quiere decir que hemos fallado el propósito por el cual hemos sido llamados para servir a Dios. Sin means a failing and missing the purpose that God has called us to. El pastor predicaba este sábado y este domingo por cuanto todos pecaron, dice. And the pastor preached this last weekend that we've all sinned. Todos mis hermanos, todos hemos pecado, todos pecamos. Every person, all of us have sinned. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. And we have all fallen short of the glory of God. Por eso es importante, mis hermanos, llegar con un corazón humilde delante de la presencia de Dios. And that's why it's important to come humble Y before God. reconocer así como el publicano. And recognize, just like the tax collector, Y que, mis hermanos, y que si cometemos un error, eso no sea el por qué no venir a la iglesia. and that we make a mistake, it's not a reason not to come to church. El por qué pensar que Dios tal vez nos va a rechazar por lo que hemos hecho. To not think that God will reject us for what we did. Servimos a un Dios perdonador, mis hermanos. We serve a God that forgives, Pero lo que uno necesita hacer es reconocer, but we need to recognize, humillarnos delante de Dios. humble ourselves before God, El saber que no somos perfectos, mis hermanos. and know that we're not perfect, Y simplemente venir delante de Dios con una actitud humillada delante de Él. and come to God with a humble attitude. Mis hermanos, yo creo que este hombre, And I think this man, cuando llegó al templo había muchas personas que lo juzgaban, que lo señalaban. and I'm sure when he came to the temple, there was a lot of people that judged him. Ojo, mis hermanos, porque muchas veces hasta lo mismo acontece en las iglesias. We know that sometimes that happens within our own church. Cuando llega un hijo pródigo delante de la presencia de Dios, debemos abrazarlo. When a prodigal son returns to church, Cuando llega hug him. humillado delante de la presencia de Dios, When they have left God, lo único que podemos hacer nosotros the only thing we can do es así como el Padre, is just like the Father, recibirlo con los brazos abiertos, to receive him with open poner un arms, anillo en sus manos, dice, to put a ring on le his puso finger, las mejores ropas. to put the best clothes Eso on quiere him. decir que lo recibamos, mis hermanos, con el gusto más grande que podamos tener nosotros. To receive him with the greatest desire. Porque ese hermano un tiempo estuvo perdido, Because we know that at one point they were lost, pero hoy ha regresado. but they have returned home. Y esa debería de ser la oración de cada uno de nosotros, mis hermanos. That should be everyone's prayer. Amén. Amen. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer y de pecar. Because none of us are exempt from falling short. Siempre hay que considerarnos a nosotros mismos We need to consider ourselves first. y reconocer, Recognize. así como este hombre reconoció que era un pecador. Just like this man recognized he was a sinner. Se humilló y abrió su corazón delante de Dios sin importarle la gente, sin importarle que lo juzgaron, sin importarle nada. He humbled himself and he didn't care about what other people thought of him. Él sabía lo que él era, He knew what he was, todo lo que había hecho. everything that he'd done. Pero sin embargo, cuando él se humilla delante de la presencia de Dios, But when he humbled himself before God, Dios escucha su oración. God heard his prayer. Y regresó, dice, a su casa, dice la escritura, justificado, mis hermanos. And he returned home justified before God. Dice la escritura, sé propicio a mí, Señor. And the word of God says it's to be purposeful to me. Sé propicio, eso quiere decir, mis hermanos, Señor, sé misericordioso conmigo. It means actually be merciful to me. Sé misericordioso conmigo. It's to be merciful to me. Eso quiere decir también ser favorable. It's to also be favorable. Mis hermanos, cuando nos acercamos a Dios humillados, When we come to God humbly, nosotros no podemos demandarle nada a Dios. we can't demand God of anything. Lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, es buscar su favor. The only thing we need to do is seek his favor. No podemos llegar delante de la presencia de Dios demandando nada, We can't come to God demanding him, sino simplemente buscando el favor de Dios. but to just seek his favor. Dios, sé propicio a mí, pecador. God have mercy over me, a sinner. Básicamente, Señor, sé favorable conmigo. Basically, God, have favor upon me. Tú conoces mi corazón y tú conoces mi vida. You know my heart and you know my life. Mis hermanos, porque el que se humilla, Because a person who humbles, Dios lo exalta. God will exalt. Mis hermanos, dice aquí, el profeta Daniel, fíjense, eso me llamó mucho la atención y por eso lo puse en mis notas y eso me estaba pasando. Un minutito. Dice aquí, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso está en Daniel 5:27. And we see in Daniel 5:27, you have been weighed on the scales and found wanting. Todos sabemos eso cuando aparece la mano y los dedos, la mano como de hombre y empieza a escribir en la pared. Y una de las cosas que escribió fue esto. Dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.
And we see that one of the things that Daniel wrote was that you have been weighed on the scales and found wanting. Mis hermanos, imagínense que hubiera una báscula aquí. Let's pretend there was a scale here. Que hubiera una báscula aquí. If there was a scale here, ¿Verdad? Una balanza, dice la escritura. Es una báscula, un scale. it's a balance. Y que dijeran, a ver, mis hermanos, pasen aquí cada uno de ustedes. And said, brothers and sisters, come here. Hagan una fila. Make a single file line. Y los vamos a pesar a cada uno de ellos y vamos a ver quién va a ser hallado falto. We're going to weigh each of you. ¿Verdad? Mis hermanos, yo creo que esa báscula se iba hasta reventar. I think that scale is going to be broken with a lot of us. Amén. Porque todos mis hermanos, de una forma o de otra, le vamos a fallar a Dios. Because all of us have failed God. Por eso es importante reconocer que somos pecadores, mis hermanos. That is why it's important for us to Llegar recognize, humildemente delante de Dios y Señor, decir, Señor, sé propicio a mí, for us to be humble and say, God, have mercy on me, porque soy un pecador. because I am a sinner. Mis queridos hermanas y hermanos, And my brothers and sisters, de una forma o de otra habrá momentos one way or another, there's going to be moments, en los cuales sin duda and without a doubt, vamos a fallar a Dios. we're going to fail God. Pero es importante reconocer, But it's important to recognize, humillarnos delante de Él to humble ourselves, y hacer una oración así de breve, and make a brief prayer, como la del publicano. just like the tax collector. Señor, sé propicio a mí. Say, God, have mercy on me. Porque la humildad, mis hermanos, consiste de depender de la gracia de Dios y reconocer que la gracia es todo suficiente Because humility depends on the grace of God, and we know that it's sufficient to us. y que Jesucristo es la única fuente de gracia inagotable. And that Christ is the only fountain of endless grace. Mis hermanos, que en esta semana de consagración We pray that in this week of consecration, ya estamos culminando. that we're all already humbling ourselves. Mañana sin duda va a haber una palabra que va a afirmar algo que nosotros hemos estado orando. And I'm sure tomorrow there's going to be a word that will affirm something in us. Necesitamos humillarnos y sensibilizar el corazón. We need to humble ourselves. Olvídese de la casa, olvídese del trabajo, olvídese de las deudas, olvídese de todo, mi hermano. Forget about everything, your home, your debts, your job. Aproveche este momento. Take advantage of this moment. No regrese a su casa igual. Don't go back home the Trate same. y trate y trate de hacer lo posible porque Dios lo pueda tocar a usted. Strive to do your best because God can really work in you. Porque con solamente un toque, mis hermanos, With just one touch, podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. we can see the glory of God Yo no manifest. sé usted, mis hermanos, pero yo estoy contento, estoy gozoso I don't know about you, but I'm joyful. y necesito humillarme cada día más delante de Dios And I need to humble myself each day before God porque soy un pecador because I'm a sinner y Dios es mi Salvador. and He is my Savior. Dios les bendiga, mis hermanos. God bless everyone.